Alejandro Varela era uno de esos hombres que, desde afuera, parecían tenerlo todo. Un negocio en crecimiento, un ingreso estable, clientes que lo admiraban y una reputación que muchos empresarios jóvenes en España deseaban. Pero, como suele ocurrir, la apariencia no siempre cuenta la historia completa. Porque Alejandro también tenía una esposa que lo necesitaba, un padre anciano que lo miraba con nostalgia, y un niño de 10 años que daría cualquier cosa por pasar una tarde jugando con su papá. Camila, su esposa, lo observaba cada mañana salir de casa antes de que el sol terminara de asomarse. Regresaba tarde, siempre cansado, siempre con el mismo pensamiento girando en su cabeza: ser más grande que todos, ser más rico que todos, demostrar que podía llegar más alto que cualquiera. Y mientras esa ambición lo empujaba hacia adelante, poco a poco lo estaba alejando de aquello que, sin saberlo, era su verdadera fortuna. Emilio, su hijo, era un niño noble, sensible y demasiado maduro para su edad. Había aprendido a no pedir demasiado. Cuando quería un juguete, sabía que su padre se lo compraría sin pensarlo, pero también sabía que ese juguete no venía acompañado de lo que realmente deseaba: la mano de su papá guiándolo, la risa compartida. La sensación de ser visto, escuchado, querido. Porque Emilio quería eso, ser querido, de verdad. Su madre lo cuidaba con todo el amor del mundo, pero un hijo necesita algo que nadie puede reemplazar: la presencia del padre. Muchas tardes, cuando Camila lo llevaba al parque, Emilio se quedaba mirando a los demás niños jugar con sus padres. Veía cómo corrían, cómo reían juntos, cómo caían en la hierba y se levantaban riendo. Y en esos momentos, su corazón se encogía. No decía nada, solo apretaba los labios y bajaba la mirada. Y Camila lo veía. Lo veía todo. Observaba ese cambio en su hijo, ese silencio que lastimaba más que cualquier llanto. Ella intentó hablar con Alejandro varias veces, pero él siempre respondía lo mismo: que lo hacía por ellos, que en el futuro agradecerían cada sacrificio, que el trabajo era temporal, pero el éxito duraría toda la vida. Y Camila lo escuchaba con paciencia, porque lo amaba, pero también sabía que había una verdad que él no quería aceptar: la infancia de Emilio no iba a esperar. Don Esteban, el padre de Alejandro, vivía con ellos. Era un hombre cansado, pero lleno de sabiduría, y cada vez que veía a su nieto triste, sentía un nudo en el pecho. Había crecido viendo hombres perder su alma detrás del dinero. Había visto matrimonios quebrarse, hijos crecer sintiéndose huérfanos incluso con sus padres vivos. Por eso, cada noche intentaba hablar con Alejandro. Le decía que el tiempo no regresa, que la riqueza no abraza, que la ambición sin equilibrio es una sombra que se come todo a su paso. Pero Alejandro no escuchaba. No porque fuera un mal hombre, sino porque estaba atrapado. Preso de una idea que él mismo había construido, que valía solo por lo que lograba. Que la felicidad venía después. Que primero había que hacerse grande, y luego habría tiempo para ser padre, esposo, hijo. Hasta que una noche, algo ocurrió. Esa noche, Emilio se despertó llorando. Pero no era un llanto normal. Era un llanto que nacía desde lo más profundo, como si algo dentro de él estuviera rompiéndose. Su respiración era rápida, entrecortada, como si faltara el aire. Camila saltó de la cama, lo abrazó y trató de calmarlo, pero el niño no dejaba de temblar. Don Esteban se levantó también, asustado. Y finalmente, Alejandro, sorprendido y confundido, corrió hacia la habitación. Ver a su hijo así, vulnerable, asustado, fue como recibir un golpe directo al corazón. Lo llevaron urgentemente al hospital. Alejandro conducía con las manos temblorosas, sintiendo por primera vez en mucho tiempo algo que no había sentido: miedo. Miedo de verdad. El tipo de miedo que te recuerda lo que realmente importa. Cuando el médico los atendió y revisó al niño, su expresión se volvió seria. Tras unas pruebas y una conversación, los derivó a un psiquiatra infantil. Y eso, para Alejandro, fue como escuchar una palabra en otro idioma. ¿Un psiquiatra?
¿Para un niño? ¿Por qué? Horas después, en una sala silenciosa, el psiquiatra los miró con atención y habló con una frialdad necesaria para que la verdad golpeara sin suavidad. Les explicó que Emilio sufría fobia a la soledad. Un miedo profundo, creciente, que se había formado lentamente. Una angustia que lo había hecho sentirse abandonado, incluso rodeado de gente. Y eso, según el psiquiatra, no era causado por la genética, ni por accidente, ni por algún evento traumático externo. Era causado por la ausencia emocional de su padre. Alejandro sintió que el mundo se le venía abajo. Él intentó justificarse, explicar que trabajaba por el bien de su familia, que les daba todo, que no quería hacer daño. Pero el psiquiatra lo interrumpió con una voz firme, casi dura. Le dijo que un niño no quiere regalos, quiere presencia. Que un hijo no busca cosas, busca abrazos. Que lo que Emilio pedía, lo único que pedía, era sentir a su padre cerca. Pero no lo había tenido. Y que esa ausencia había dejado una marca más profunda de lo que Alejandro imaginaba. Y luego vino lo más duro, el psiquiatra le advirtió que, si quería, podía presentar una denuncia por negligencia emocional. Que su situación podía tener consecuencias legales. Y Alejandro, que podía enfrentarse a cualquier competidor, cualquier deuda, cualquier desafío del mercado, no podía enfrentarse a la idea de perder a su hijo. Fue entonces cuando escuchó algo que lo quebró por dentro, que todavía estaba a tiempo. Que aún podía reparar el daño, pero solo si cambiaba de verdad. Que tenía que aprender paciencia, gratitud, honestidad y lo más importante, amar como un padre, no como un proveedor. Esa noche, la ambición de Alejandro murió un poco y nació, por primera vez, el miedo de perder aquello que realmente le daba sentido a su existencia. Alejandro regresó a casa con el alma hecha pedazos. Nunca antes había sentido tanto silencio dentro de sí. Y, sin embargo, cada paso que daba por el pasillo parecía un eco que le recordaba todo lo que había ignorado durante años. Cuando llegó a la habitación de Emilio, lo encontró dormido, agotado después de la crisis. Su respiración era más tranquila, pero su pequeño cuerpo todavía parecía tenso, como si el miedo siguiera escondido en algún rincón de su interior. Alejandro se quedó de pie, observándolo. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió mirarlo de verdad. Ya no veía a un niño que podía esperar, ni a un hijo que algún día entendería. No. Lo que veía era un pequeño ser humano que necesitaba a su padre. Que había estado pidiendo a gritos algo que él nunca había sabido darle. Y eso lo destruyó. Sin hacer ruido, se arrodilló junto a la cama y dejó que las lágrimas le cayeran por la cara. Lágrimas que no venían del orgullo herido, sino de la culpa más profunda que un padre puede sentir. Camila lo encontró así, temblando en silencio. Se acercó despacio y, aunque ella también tenía sus propias heridas, puso una mano sobre su hombro. Él la miró, perdido, roto. «Lo siento», susurró con la voz quebrada. «Lo siento por no haber visto nada, por no haber sido el padre que él necesitaba, por no haber sido el esposo que tú mereces». Camila lo observó por un momento. No era la primera vez que Alejandro se disculpaba, pero sí era la primera vez que lo veía realmente consciente del daño. Consciente del vacío que había creado sin darse cuenta. Ella suspiró y se sentó a su lado. «Alejandro, yo nunca quise que dejaras de trabajar. Yo solo quería que recordaras que también somos tu hogar. Que Emilio es un niño, y un niño no sabe esperar a que su padre termine de ser exitoso. Un niño vive ahora». Esas palabras se clavaron en él como agujas. Y aún así, algo dentro de su pecho empezó a despertar. Tal vez era humildad. Tal vez era amor verdadero, liberándose después de estar tanto tiempo enterrado. A la mañana siguiente, Alejandro volvió al consultorio del psiquiatra. No quería esperar. No quería dejar pasar un solo día más sin cambiar algo. El doctor lo recibió con una mirada seria, pero no hostil. «¿Has venido porque te asusté?», le preguntó,
o porque de verdad quieres cambiar? Alejandro respiró hondo, conteniendo la vergüenza. Vengo porque he fallado a mi hijo. Y no quiero seguir fallándolo. Aquella respuesta pareció suavizar un poco el ambiente. El psiquiatra dejó su lapicera sobre la mesa y empezó a hablar con un tono más humano, más directo. Le explicó que muchas veces los padres creen que amar es proveer, que cuidar es comprar, que el cariño se mide en seguridad financiera. Pero un niño mide el amor de otra manera, en abrazos, en risas, en tardes juntos, en conversaciones antes de dormir. Las emociones no entienden de horarios, balances o metas empresariales. El doctor le enseñó algo fundamental, que Emilio no necesitaba un padre perfecto, sino uno presente. Uno que estuviera ahí, incluso cuando estaba cansado, incluso cuando el día había sido largo. Porque para un niño, un minuto de presencia vale más que un día entero de regalos. Después de una hora de conversación, el psiquiatra le dio instrucciones concretas. Le dijo: Alejandro, tu hijo necesita volver a sentir que tú eres su refugio. No su sombra. Quiero que empieces hoy mismo. Pasa tiempo con él. No como obligación, sino como oportunidad. Practica la paciencia. Observa. Escucha. Sé honesto con él. Y aprende a agradecer lo que tienes. La gratitud te va a abrir los ojos. Cuando Alejandro salió del consultorio, algo dentro de él había cambiado profundamente. No era solo remordimiento. Era una decisión. Una de las decisiones más importantes de su vida. Al llegar a casa, lo primero que hizo fue ir directo hacia Emilio, que estaba sentado en el sofá mirando sus dibujos animados favoritos. Alejandro se arrodilló frente a él, tomó sus pequeñas manos y dijo con una voz temblorosa pero sincera: Hijo, quiero pedirte perdón. Perdón por no haber estado cuando me necesitabas. Perdón por no escucharte, por no mirarte, por dejarte sentir solo. Pero te prometo que eso va a cambiar. Te lo prometo. Emilio, sorprendido, lo miró sin entender del todo, pero algo en su interior reconoció que esa voz venía desde un lugar verdadero. Poco a poco, se acercó y apoyó su cabeza en el pecho de su padre. No dijo nada. No hizo falta. Ese pequeño gesto fue suficiente para desarmar a Alejandro por completo. Esa misma tarde, Alejandro canceló reuniones, envió mensajes a sus empleados y decidió que por primera vez en años, la prioridad del día sería su familia. Sacó a Emilio al parque. Lo empujó en los columpios. Corrieron juntos entre los árboles. Se tiraron en la hierba, respirando el aire fresco, y por primera vez en la vida de ambos, sintieron algo parecido a la libertad. Camila los observaba desde lejos, con lágrimas en los ojos. No sabía si ese cambio sería permanente o solo momentáneo. Pero en el rostro de Alejandro había una luz distinta. Una presencia real. Algo que ella no veía desde que se casaron. Esa noche cenaron juntos sin prisas. Rieron. Hablaron. Don Esteban contó historias antiguas y Alejandro las escuchó sin mirar el móvil, sin pensar en el trabajo. Cuando llegó la hora de dormir, Emilio se aferró al brazo de su padre, como si no quisiera que ese día terminara nunca. Y Alejandro entendió algo que jamás había entendido: su hijo no quería juguetes caros. No quería regalos nuevos. No quería más objetos. Lo único que había querido siempre era algo que Alejandro tenía, pero había olvidado entregar: su amor. A partir de ese día, todo cambió. El negocio de Alejandro no se vino abajo, como él temía. Al contrario. Al dejar de vivir en tensión, al dejar de trabajar desde el miedo, su mente se volvió más clara. Empezó a tomar mejores decisiones. Delegó tareas. Confiar en su equipo lo liberó. Y al estar emocionalmente más estable, pudo resolver problemas con más inteligencia, más creatividad y menos estrés. Su empresa creció. Pero esta vez, sin devorarse su vida. Emilio comenzó a mejorar.
El psiquiatra notó avances en pocas semanas. El miedo empezó a retroceder. Las noches se volvieron más tranquilas. Su energía volvió. Su inocencia volvió. Ese brillo en los ojos, ese brillo que había perdido, regresó. Y Camila, viéndolos juntos, sintió que su hogar había renacido. Alejandro descubrió que la verdadera riqueza no estaba en su cuenta bancaria, ni en los números del negocio, ni en los contratos firmados. La verdadera riqueza estaba en la risa de su hijo, en la paz de su esposa, en la sabiduría silenciosa de su padre, en la serenidad de un hogar que lo recibía sin reproches. Y entendió algo esencial: había sido pobre durante años, sin darse cuenta. Pobre de tiempo, pobre de afecto, pobre de presencia. Pero ahora lo tenía todo. Y lo tenía donde realmente importa. ChatGPT. Alejandro comenzó a despertar cada mañana con una sensación nueva, una mezcla de paz, responsabilidad y un agradecimiento profundo por cada pequeño detalle. El sonido de la risa de Emilio, el olor del café que preparaba Camila, incluso los pasos lentos de don Esteban por el pasillo, todo aquello que antes pasaba desapercibido ahora se sentía como un regalo. Cada día se convirtió en una oportunidad para reparar, para reconstruir, para aprender. Y aunque el proceso no fue perfecto, porque ningún cambio verdadero lo es, Alejandro se aferró a su propósito con una determinación que nunca antes había tenido. Emilio, poco a poco, empezó a confiar nuevamente. Los episodios de miedo nocturno comenzaron a disminuir, aunque de vez en cuando el niño despertaba temblando, buscando a su padre con desesperación. Y Alejandro estaba ahí. Siempre. Sin importar la hora, sin importar el cansancio. Lo abrazaba, le hablaba con calma, lo escuchaba con paciencia. Nunca más permitió que su hijo enfrentara la oscuridad solo. Una tarde, el psiquiatra de Emilio le pidió a Alejandro asistir a una sesión familiar. Quería evaluar el progreso de la dinámica entre padre e hijo. Al entrar al consultorio, Emilio corrió a sentarse a su lado, y el doctor notó de inmediato esa cercanía, ese vínculo renovado. Alejandro, dijo el doctor con una sonrisa tranquila, parece que tu hijo ha empezado a sentirse seguro otra vez. El empresario respiró aliviado. He tratado de hacer todo lo que me dijo. Pasar tiempo con él, escucharlo, ser honesto, pero también estoy aprendiendo. Muchas cosas que pensé que ya sabía, nunca las había entendido realmente. El doctor asintió. A veces los adultos confundimos estabilidad económica con estabilidad emocional. Y no lo hacemos por maldad. Lo hacemos por miedo. Pero los niños, ellos no tienen miedo a la pobreza. Tienen miedo a la soledad. Esas palabras se quedaron grabadas en Alejandro. Como un recordatorio permanente de quién era ahora y de quién no volvería a ser. Durante las semanas siguientes, la vida en casa cambió por completo. Camila, que llevaba años sintiéndose invisible, comenzó a recuperar su alegría. Ya no tenía que competir con el trabajo de Alejandro por atención. Él la miraba. La escuchaba. La abrazaba sin prisa. Y su relación, que antes parecía caminar hacia un abismo silencioso, ahora encontraba un camino de regreso. Una noche, mientras cenaban juntos, don Esteban miró a su hijo con un brillo especial en los ojos. Era una mezcla de orgullo y alivio. Hijo, dijo lentamente, si tu madre estuviera aquí, estaría muy orgullosa de ti. Alejandro tragó saliva, incapaz de hablar por un momento. Su madre había sido la última persona que le enseñó sobre amor, paciencia y humildad. Cuando murió, él se refugió en el trabajo, como si el éxito pudiera llenar un vacío que solo el cariño podía sanar. Y escuchar esas palabras del hombre que más respetaba lo conmovió profundamente. Gracias, papá, respondió con la voz quebrada. Estoy intentando hacerlo mejor. Don Esteban sonrió. Y lo estás logrando. Esas pequeñas validaciones, esos pequeños momentos, se convirtieron en el combustible emocional que Alejandro necesitaba para seguir creciendo, no como empresario, sino como ser humano.
mientras el cambio familiar avanzaba, su negocio tomaba un rumbo inesperadamente positivo. La empresa comenzó a atraer nuevos clientes. Sus empleados, al ver su transformación, también se sintieron inspirados. Hubo más comunicación, más colaboración, más confianza. El ambiente laboral dejó de ser tenso y se convirtió en un espacio creativo, vibrante, humano. Y Alejandro aprendió algo que ninguna universidad le había enseñado: un jefe que vive con equilibrio, crea empresas equilibradas. Un día, mientras caminaba con Emilio por el parque, el niño señaló un grupo de padres jugando con sus hijos. «Papá, antes tú no querías jugar conmigo». La pregunta fue como una bofetada. Alejandro se detuvo y se agachó para estar a la altura de su hijo. «No, Emilio, nunca fue que no quisiera. Fue que no entendía. Pensaba que darte cosas era suficiente. Pero estaba equivocado. Lo que tú querías era esto. A mí. Y te lo prometo, nunca más voy a dejarte sentir solo». Emilio sonrió, un poco tímido, un poco emocionado, y abrazó a su padre con fuerza. Ese abrazo era la confirmación de que el niño estaba sanando. Y Alejandro sintió que cada sacrificio, cada lágrima, cada noche sin dormir, habían valido la pena. Con el tiempo, Alejandro comenzó a compartir más con su entorno la lección que había aprendido. No desde un pedestal, sino desde la vulnerabilidad. Les decía a sus amigos, socios y empleados: no esperen a perder a su familia emocionalmente para darse cuenta de lo que vale. El éxito no tiene sentido si se alcanza solo. Camila notaba este cambio y lo admiraba en silencio. Ella sabía que las palabras podían mentir, pero la constancia no, y Alejandro estaba siendo constante. Día tras día. Gesto tras gesto. No para compensar culpas, sino para convertirse en el hombre que siempre debió ser. Una noche, mientras organizaban la ropa de Emilio, Camila le preguntó: ¿te arrepientes de algo, Alejandro? Él se quedó mirando la pequeña camiseta en sus manos. Me arrepiento de no haber despertado antes, de haber dejado que mi hijo llegara al punto de enfermar. De haberlos hecho sentir solos. Camila se acercó, le tocó la mano y dijo: lo importante no es cuando cambias, sino que cambias. Esas palabras, sencillas pero trascendentes, se quedaron flotando en el aire. Finalmente, llegó un día especial. Emilio se levantó temprano, corrió al cuarto de sus padres y saltó sobre la cama gritando: «Papá. Ya no tengo miedo de dormir solo, ya no tengo miedo». Alejandro abrió los ojos lentamente. Pero al escuchar esas palabras, su corazón se aceleró. Se levantó, abrazó al niño, y lo apretó tan fuerte como si quisiera atar el presente para que nunca escapara. En ese abrazo, Alejandro entendió que había ganado la mayor victoria de su vida. No un premio, no un contrato, no un logro económico, sino recuperar el corazón de su hijo. Esa mañana, mientras desayunaban todos juntos, Alejandro miró a su familia y sintió una certeza absoluta: la vida le había dado una segunda oportunidad. Y esta vez, no la iba a desperdiciar. La historia de Alejandro terminó siendo más que una transformación personal. Se convirtió en un recordatorio universal, que el amor no se compra, se construye. Que el tiempo no vuelve, y que la presencia es el regalo más valioso que un ser humano puede ofrecerle a otro. Porque al final, cuando el ruido del mundo desaparece, lo único que queda es la familia.